Hola, soy Fernando Rivas Herguedas y presento aquí la ponencia Los límites de la digitalización y del enfoque competencial en la enseñanza de las humanidades en nombre mío y de mis tres colegas del Departamento de Economía Aplicada 1 e Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Los cuatro pertenecemos a esta última área y nuestra intención es reflexionar críticamente sobre el empleo y la expansión de la digitalización en el ámbito de las disciplinas históricas y de las humanidades. La digitalización de la vida y de la educación es un hecho generalizado y también podemos decir que casi todo el mundo acepta dos ideas por defecto respecto a ellas. La primera es que la tecnología es por definición neutral y que la digitalización no es ni buena ni mala, sino que los individuos somos responsables del uso más o menos adecuado de las herramientas tecnológicas, tales como los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, etc. La segunda idea que solemos adoptar por defecto es que la digitalización, tanto de la vida como del aprendizaje, es un proceso inevitable y que, en cierto modo, también es deseable. En el ámbito de la educación hemos asumido que debemos, por tanto, adaptar nuestra manera de enseñar y que debemos de incorporar metodologías y técnicas educativas basadas en la digitalización si queremos realmente afrontar los desafíos de nuestro tiempo. En nuestra ponencia vamos a partir de una premisa. Esa premisa es que existe una acumulación científica, de evidencia empírica, principalmente en el ámbito de la psicología social y de otras ciencias sociales, que nos alerta acerca de los efectos negativos del uso de las pantallas para nuestra capacidad de atención y concentración en tareas intelectuales. Autores como Desmourget o Harry han puesto precisamente el acento en el hecho de que se están produciendo modificaciones desde un punto de vista psicológico e incluso podríamos decir neuronal, que están afectando a nuestra manera de relacionarnos con nuestro entorno y, por supuesto, también a nuestra manera de emprender actividades que exigen un esfuerzo de atención y de concentración sostenido en el tiempo. Esto, en contra de lo que se suele creer, no es un problema que atañe solamente a las personas más jóvenes, sino que está afectándonos prácticamente a todas las generaciones por igual. Lo único que sucede es que a los adolescentes les perjudica más, dado que ellos están en un proceso formativo y también están, por así decirlo, adquiriendo los hábitos adictivos con respecto a las nuevas tecnologías desde una edad mucho más temprana. En nuestra ponencia también vamos a plantear tres argumentos clave. En primer lugar, creemos que la digitalización no es apta para todas las disciplinas ni para todas las materias y que incluso puede ser contraproducente para alcanzar algunas competencias que son específicas de las humanidades, por lo que mantenemos que su empleo, el empleo de las herramientas digitales, posee límites. Un ejemplo muy interesante de estos límites lo vamos a encontrar en competencias como la capacidad de trabajo autónomo y la capacidad de razonamiento crítico, ambas competencias que prácticamente encontramos en todas las materias relacionadas con las humanidades. Un segundo argumento es que el problema de la atención debe ser enfocado mediante metodologías docentes y de evaluación que ayuden al alumnado a recuperar o a mejorar esas capacidades de atención y de concentración en vez de a sortear o a evitar precisamente el profundizar en esas capacidades. Muchas de las herramientas digitales están diseñadas para facilitar ese camino, para evitar ese esfuerzo, y creemos que la evitación de ese esfuerzo perjudica al estudiante en vez de beneficiarle en su camino o en su trayectoria de aprendizaje. Un tercer argumento es que, frente al optimismo digital imperante, creemos que es necesario revisar o innovar metodológicamente, es decir, no estamos en contra ni mucho menos de la innovación docente,
pero debemos hacerlo intentando darle a la digitalización el papel limitado que le corresponde, en vez de caer en esos excesos de optimismo tecnológico. Y creemos que lo fundamental es que los estudiantes recuperen esa capacidad o desarrollen esa capacidad para llevar a cabo un trabajo autónomo y que lo hagan precisamente mediante una metodología que, como hemos dicho antes, les ayude a esforzarse en vez de les evite esforzarse. Como hemos dicho, no todas las disciplinas son iguales y en el ámbito de las humanidades no creemos que las herramientas digitales sean realmente algo inevitable o deseable per se, ¿no? O por definición. En muchas disciplinas prácticas, en ingenierías, etcétera, el uso de herramientas digitales seguro que es indispensable para el futuro desempeño profesional de los estudiantes, pero en las humanidades la digitalización solamente debería tener un papel, podríamos decir, testimonial. Hay competencias que hemos mencionado antes, como la capacidad de trabajo autónomo y de razonamiento crítico, que solo pueden realmente desarrollarse mediante una ampliación en el conocimiento de los contenidos, un desarrollo de la memoria reflexiva, es necesario precisamente para ese mayor conocimiento de contenidos, y por tanto técnicas de comprensión lectora, técnicas de estudio, de análisis del discurso, de capacidad de síntesis, etcétera, son técnicas que creemos que están reñidas en gran medida con muchos de los recursos digitales que se venden como panaceas en este ámbito de las humanidades. Muchas de estas competencias deberían teóricamente ser adquiridas en etapas previas a la universitaria, pero realmente observamos cada año cómo a los primeros cursos de los grados universitarios llegan estudiantes que tienen verdaderos problemas en estas competencias mencionadas. Y por tanto, lo que creemos que debe hacerse es precisamente ahondar en esa práctica de la lectura y de la escucha atentas, y ahí las herramientas digitales no nos pueden ayudar tanto como probablemente puede parecer. El problema de la atención está, valga la redundancia, recibiendo una mayor atención últimamente por parte de los psicólogos sociales. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, a un autor como Harry, que ha resumido los 12 factores causales de la pérdida de atención actual. Nosotros aquí destacamos solamente 4 de ellos, que nos parecen los más importantes y que podemos leer aquí, y que muy a menudo se asocian también con otros factores como son el estrés laboral, el cansancio físico, las dietas inadecuadas, la falta de ejercicio, etcétera, que son factores que afectan por igual a jóvenes y adultos. Las conductas adictivas que se asocian al empleo de los dispositivos digitales, como venimos diciendo, están generando problemas para mantener la atención en esas tareas intelectuales necesarias en el ámbito de las humanidades. Y creemos que la digitalización contribuye enormemente a aumentar las probabilidades de distracción y las dificultades de aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula. Por eso esta es una razón, creemos, suficiente para reducir o incluso eliminar en muchos casos su empleo, si se pretende que esas competencias que vengo mencionando de trabajo autónomo y de razonamiento crítico se desarrollen plenamente. Una alternativa sería resignarnos ante esa pérdida de atención que venimos mencionando y seguir huyendo hacia adelante, simplificando cada vez más los contenidos, aceptando esa inevitabilidad de la digitalización y creando o generando herramientas digitales que nos hagan creer que estamos realmente superando ese problema de la pérdida de concentración o de la pérdida de atención y por tanto de la reducción de la capacidad lectora, etcétera. Pero realmente si echamos más leña al fuego con más digitalización, lo que estaremos haciendo es realmente contribuir aún más al deterioro de la atención. Si evitamos a nuestros estudiantes la práctica de la lectura y de la escritura, si les privamos de el esfuerzo por comprender y elaborar un discurso complejo,
Si sustituimos esos discursos complejos por herramientas interactivas, pues lo que estaremos haciendo realmente es condicionar aún más nuestro cerebro para impedir que en un futuro puedan realmente desarrollar esas capacidades de atención y de concentración. Por tanto, como conclusiones, y esto es algo que desarrollaremos mucho más en el texto final de nuestra ponencia, y donde también, lógicamente, lo apoyaremos con evidencias de múltiples estudios empíricos, lo que hacemos es cuestionar la eficacia de la digitalización y también estamos cuestionando sobre todo el optimismo tecnológico digital. Además, esto tiene un componente que nos parece muy interesante y que no menciono en esta presentación, pero aprovecho aquí para señalarlo, y es el hecho de que los procesos crecientes de digitalización en todos los ámbitos de la vida y por supuesto también en el educativo están generando una huella ecológica mucho más intensa de lo que se nos hace creer. En este sentido, ya se están redactando algunos manifiestos y se están publicando algunos trabajos que muestran cómo el camino emprendido en pos de la digitalización de la existencia puede también estar contribuyendo gravemente a problemas ecológicos como el cambio climático. Por tanto, creemos que el diseño metodológico, especialmente en las asignaturas de humanidades, que se caracterizan por su espíritu crítico y por tanto también deben ser críticas con respecto al empleo de las técnicas digitales en el propio ámbito educativo, debe realizarse ese diseño metodológico atendiendo al problema creciente de la pérdida de atención. Es decir, no podemos resignarnos y asumir esa idea de que, puesto que nuestros estudiantes tienen cada vez menos capacidad de atención, debemos cada vez ofrecerles productos o contenidos más simplificados, más sencillos, más breves. No, más bien debemos hacer lo contrario, debemos aceptar ese desafío y debemos proporcionar al estudiante herramientas para que sea consciente de los problemas asociados a las tecnologías digitales. No solamente tenemos que facilitarles el estudio mediante explicaciones adecuadas, sino que tenemos que informarles y hacerles conscientes de los problemas que están, repito, asociados a esas tecnologías, especialmente al teléfono móvil, que es el que todos llevamos encima. Y en vez de sustituir el esfuerzo intelectual necesario e imprescindible que deben hacer en toda práctica de aprendizaje, debemos intentar ayudarles mediante pues la enseñanza de técnicas de estudio, la enseñanza también de aspectos que tienen que ver incluso con la forma de vida saludable, para poder llevar a cabo un estudio adecuado, para tener una rutina de ejercicio y de vida sana. Todo este tipo de elementos que parece que no son realmente importantes, creo que hoy lo son más que nunca ante esta gran inundación, ¿no?, del proceso de digitalización. Y a modo ya de conclusión, en esta última diapositiva, pues resumimos lo que sería para nosotros nuestro modelo ideal de aula invertida, que ya estamos llevando a cabo en algunas de las asignaturas que impartimos, especialmente en la asignatura de Historia Económica, que es una asignatura troncal en muchos grados en su primer curso, y tratamos con ello precisamente de que los estudiantes se vayan preparando para ir desarrollando estas competencias que he mencionado antes y otras muchas que están relacionadas con el ámbito de las humanidades. No voy a leer, puesto que podéis hacerlo aquí, cada uno de estos requisitos o cada uno de estos elementos que creemos imprescindibles en un modelo de aula invertida, pero sí me gustaría subrayar que, en contra de lo que generalmente se entiende por modelo de aula invertida, que es un trabajo del estudiante sobre la base de vídeos muy breves y muy sintéticos, pues nosotros lo que proponemos es un modelo de aula invertida en el que esos vídeos sean, por lo menos si no sustituidos, sí complementados con lecturas, con podcasts y con materiales bastante más profundos, ¿no?, desde un punto de vista intelectual. Y después, pues aquí podéis ver toda una serie de elementos o de requisitos que completarían
ese modelo de aula invertida que defendemos y que, como he dicho antes, desarrollaremos más en el texto final de la ponencia. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo cordial.